estaba llamando a un compañero de aquí, de la clase, y me dijo que ahora mismo está haciendo una diligencia de urgencia. Sí, sí, sí. Sabemos que hay sus condiciones, sabemos que estamos viviendo tiempos, ¿verdad que sí? Lo que sí es que, fíjense, miren, esto es una asignatura fácil, pero es vital para lo que es su carrera. Traten de no dejarle asistir, porque cada punto, vamos a decir, cada tema es de mucha importancia. Y ustedes van a ver hoy el porqué de lo que estamos diciendo. Pero ok, la clase está siendo grabada y vamos a hacer un recuento rápido, ¿verdad que Perfecto. sí? De lo que vimos la clase pasada, pero ya debemos de entrar en materia. Estamos obligados, ¿verdad que sí? A no perder más tiempo. Miren, este es un pequeño repaso, este tema, y lo vamos a hacer algo rápido, que trata sobre estructuras de los números. En el caso de ustedes, tienen que estar claro y preciso con la estructura de los números, porque a la hora de ustedes desarrollar los algoritmos, tienen que saber quién es quién. Si no, entonces van a tener muchos inconvenientes en lo adelante. Por ejemplo, en la estructura de los números tenemos que, esto es una C gótica, los números complejos se dividen en reales e imaginarios, los cuales se dividen en racionales e irracionales. Los racionales se dividen en fraccionarios y en números enteros, y los fraccionarios se dividen a su vez en quebrados y en decimales. En este caso, los quebrados o fraccionarios propiamente también tienen una particularidad, que el denominador tiene que ser diferente de cero, porque como ustedes sabrán, la división entre cero no está definida todavía, es indeterminado. Y los decimales son de lo que básicamente, si queremos ponerlo así de esta manera, que sería bastante más explícito, son aquellos que tienen este comportamiento, ¿verdad? El 0 punto y algo. Digo 0 punto y algo porque pueden combinarse, ¿verdad?, con un número entero, y sería z punto AB, por decir algo, ¿verdad que sí? Pero lo vamos a ver con el 0 punto y vamos a explicar brevemente por qué es esta nomenclatura. Dijimos en la clase pasada que los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal. Número entero, conjunto de los números enteros, puede ser, ¿verdad que sí? Menos 1, 2, 0, menos 3, 4, y que están identificados en la recta numérica, ¿verdad que sí? Tenemos los números enteros positivos que están a la derecha del padre, o sea, a la derecha del 0, y los números enteros negativos que están a la izquierda, ¿no? Y dijimos que los números enteros positivos son los números naturales y que se dividen en números ordinales y cardinales. Ordinales que expresan orden, cardinales que expresan cantidad. Y dijimos en la clase pasada que los números enteros positivos son aquellos que expresan cantidad o pertenencia o existencia de algo, ¿verdad que sí? Y dijimos que los números enteros negativos básicamente serían lo contrario a los positivos, sería algo que perdemos o algo inexistente. Y donde más se expresa el número entero negativo es en las temperaturas, ¿verdad que sí? Menos 5, menos 4, menos 10, menos 20 grados Celsius, por decir un ejemplo. O en los lugares, por ejemplo, en alguna plaza como Sanville, como Agora Mall, ¿verdad que sí? Si estoy en el piso menos 1 es porque estoy en el primer sótano. Si estoy en el piso menos 4, estoy en el cuarto sótano. Significa que estoy de 4 niveles debajo del ras, ¿verdad que sí? De lo que sería el nivel de piso. Y básicamente, en los números negativos, lo que expresan es que falta, ¿verdad que sí? O ausencia, o es que estoy perdiendo algo, por decirlo así. Hablamos del cero, muy, muy interesante el cero, ¿verdad que sí? Dijimos que el cero era el elemento neutro de la suma.
que el 0 era, o es, mejor dicho, el elemento absorbente de la multiplicación. Que el 0 dividido entre cualquier número es igual a 0, ¿verdad que sí? No tanto así un número dividido entre 0, que me da indeterminado o infinito, como se le conoce. ¿Por qué? Porque se supone que ese número que esté aquí multiplicado por 0 tiene que darme 0. Pero no es así, ¿verdad? Dijimos también que cualquier número elevado a la 0, cualquier cantidad es igual a la unidad, con excepción, ¿verdad que sí? De 0 a la 0, que me da indeterminado. Determinado, no sabemos cuánto nos daría eso, ¿verdad que sí? Ya que 0 por 0 es 0, pero entonces 0 a la 0, ¿qué sería? Son de los grandes. Yo diría que cuando se resuelve este problema y pudiéramos viajar en el tiempo, ¿verdad que sí? Pero están los gurús, los matemáticos, que están demostrando y buscando, y alguien vendrá y hará lo propio. Entonces, pasamos entonces a los fraccionarios. Los fraccionarios son aquellos, ¿verdad que sí?, que están una parte de algo. Si no se divide, o sea, los fraccionarios están representados por dos números enteros. P y Q son números enteros. Si no se divide, pues entonces tenemos una fracción. Si lo dividimos, ¿verdad que sí? Vamos a tener un decimal. En el caso de que, ¿verdad que sí? De que en el caso de los fraccionarios, vamos a ponerlo de este lado aquí para tener espacio. Fraccionarios. ¿Verdad que sí? Si el numerador es mayor que el denominador, ¿qué tenemos ahí? ¿Quién me dice, quién se acuerda? Si el numerador es mayor que el denominador, en este caso, ¿verdad que sí? Si tenemos, verlo aquí, ¿verdad que sí? Sí, ¿Cómo la pregunta, profe? Si en un fraccionario el numerador es mayor que el denominador, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama esa fracción? Bien, se llama fracción impropia, ¿verdad que sí? Si es lo contrario, sería una fracción propia. ¿Verdad que sí? Y si está acompañado ese fraccionario por un número entero, pues decimos que es una fracción mixta, ¿verdad que sí? Eso ya ustedes lo vieron en su curso de matemática básica, seguro que sí. Estamos recordando, miren, este tema es sumamente importante para ustedes. Yo creo que ni los ingenieros eléctricos, ¿verdad que sí?, ni los que estudian licenciatura en ciencia física y matemática, ni las demás asignaturas, tiene tanta importancia para ustedes que esto. Porque ustedes van a programar, señores, ustedes van a crear algoritmos, ustedes tienen que saber qué son los números y qué significan cada uno de ellos, ¿eh? Y lo vamos a ver más adelante el porqué. Bien, tenemos aquí los fraccionarios. Si en un fraccionario, la división entre dos números enteros, ¿verdad que sí? O sea, dos números que no tengan parte decimal. Si el numerador es mayor que el denominador, es una fracción impropia. Si es lo contrario, propia. Y si está acompañado por un número entero, es una fracción mixta. Y específicamente, en este caso, sería un número entero acompañado de una fracción propia. Sería 3, un medio, ¿verdad que sí? 4, 3/4, por decir algo. No puede ser este mayor que este cuando es mixto. En el caso de los decimales, tenemos aquí, vamos a ponerlo aquí, decimales. Tenemos, ¿verdad que sí?, esta configuración. Perdón. Tenemos decimales exactos. Exactos, son los primeros, ¿verdad que sí? Y el ejemplo es, si nos da un decimal, 0.20, 0.25, es exacto. Tenemos un decimal periódico puro. Periódico puro. Ejemplo, 0.333333, 0.6666 y así sucesivamente. Decimos 0.33, ¿verdad? O 0.67 para poderlo resumir, pero es un periódico puro. Ahora bien, cuando decimos un decimal, vamos a ponerlo de este lado, periódico mixto,
es aquel que no solamente es un solo número, sino puede ser o una condición que se repite, ¿no? Pues entonces ahí tenemos esta condición, ¿no? Periódico mixto puede darse esta condición o esta. Si es periódico puro, un solo número y se repite hasta el infinito, ¿no? Y si es exacto, pues cuando hacemos la división entre dos números enteros, pues me daría un número decimal con esta característica, pero exacto. Ahora bien, ¿qué sucede? Todos estos números, tanto enteros como fraccionarios, pertenecen a los números racionales. Y se llama números racionales porque esa Q significa del inglés quotient. Números racionales, vamos a ponerlo aquí. Del inglés quotient, que significa cociente, ¿verdad que sí? Esa Q, números racionales, perdón. Números racionales. Pues tendríamos entonces aquí que esa Q viene del inglés quotient. Quotient, que significa cociente, ¿verdad que sí? Es decir, que un número racional viene de una división. Ok, si dividimos dos números enteros y me da un número entero, pues tengo un número entero. Soy feliz. Si no se puede dividir o no lo quiero dividir, pues entonces tengo un número fraccionario. Si lo puedo dividir, y en el caso de que sea una fracción propia, pues me va a dar entonces un número decimal. Igualmente me puede dar un número mixto, ¿verdad que sí? Si es una fracción impropia. Entonces, el número racional viene específicamente de una división de dos números enteros. Y específicamente, dependiendo de lo que nos dé, pues tenemos o es fraccionario, o es quebrado, o es decimal, o es entero. Ya de positivo o negativo va a depender de la condición inicial que se tenga. Ahora bien, hay unos números que ni son enteros, que ni son quebrados, que ni son periódicos puros, ni tampoco son periódicos mixtos, ni tampoco son exactos, decimales exactos. Y a esos números que no entran en esa condición, que son aperiódicos, se le llamó entonces números irracionales. Números irracionales. Por ejemplo, el pi. 3.1519, 3.14, perdón. 3.14, 15, 9 y sigue por ahí, ¿verdad que sí? Muy interesante, hay un hindú que encontró una cantidad que se asemeja a lo que realmente es el pi, pero todavía nadie sabe lo que es el pi, señor. Eso es algo que está por demostrarse. Los grandes matemáticos están trabajando en eso todavía. El épsilon, ¿verdad que sí? 2.71828. El número de Neper, ¿verdad que sí? No se sabe, es aperiódico, miren. No tiene una secuencia. Entonces esos números se le llaman irracionales. Raíz de 2. Es decir, todo radical de un número primo, ¿verdad que sí? Raíz de 3. 1.73 y algo. Y así sucesivamente. Entonces, esos números se le llaman números irracionales por eso, porque son aperiódicos. Importante eso, ¿eh? Entonces, todos esos números, ¿verdad que sí? Que son racionales e irracionales, se les conoce como números reales. Reales. Y esta recta numérica también se conoce como recta real. ¿Por qué se llama recta real? Porque todos esos números pueden estar contenidos en esta recta. 3.14, por ejemplo, 3.1415, vamos a poner que sea por aquí, ¿verdad que sí? 2.71828, sería como por acá, ¿verdad? Si queremos el número 2, está. Menos 1 está. El 0 está. Es decir, se llaman números reales porque están contenidos en la recta real. En la recta real, recta numérica. Pero para ustedes un número real, por ejemplo,
Un número entero puede ser 2, pero un número real, que viene siendo 2.0. Esto y esto no es lo mismo. Ojo con eso. Cuando ustedes definan, por ejemplo, en un contador, cuando hagan su diagrama de flujo y hagan una función, y ustedes definan una letra para números enteros, si usted definió, por ejemplo, básicamente para lo que son números enteros se usan I, J, K, L, M y N. Son las letras que se usan para identificar números enteros. Y tienen que sabérselo desde ahora. Para cuando entonces tengan que trabajar con los algoritmos, no se les vaya a olvidar. Números enteros, ya está estandarizado eso. Eso es para hablar matemáticamente, ¿verdad que sí? Y tenemos entonces que un número real, cuando usted diga, mira, está contenido un número real, ya usted tiene que saber que es un número que tiene una parte entera y una parte decimal. Si le dice, exprésame el 2 como un real, 2.0. Claro, tiene que expresarlo así. 2.35, 2.45. Siempre el número real va a estar contenido con el número, el punto y algo. Si es entero o no. Entonces, si usted hace un algoritmo con esta variable, y vamos a suponer que ahí le da 2.45, ¿qué hace la máquina? Pues la máquina hace así y le trunca la parte decimal. Se conoce, trunca la parte decimal y te dice, no, eso es 2. ¿Por qué? Porque tú me estás refiriendo a mí una variable, vamos a decir, una sentencia, por decirlo así, ¿verdad que sí? Una sentencia con una nomenclatura que usa un número entero. Ojo con eso. Ahora bien, los números imaginarios, hubo un problema con estos números. ¿Cuál problema fue que hubo? Bueno, que tenemos los números, tenemos este problema, raíz de menos 1. Si lo buscamos en la calculadora, eso me da un error. Y entonces se le puso, bueno, es un número imaginario porque, ¿cómo lo calculamos? Y entonces ese número imaginario se le llamó I. I. I es igual a raíz de menos 1. Esa es la conceptualización como tal. Y ya, por último, el número complejo es una combinación de un número real con un número imaginario. Por ejemplo, el número complejo, puede ser de manera cartesiana, ¿verdad que sí? 2 más 4i, por decir algo, más 4i, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque está contenido en un plano y ya no sería la recta numérica, ¿no? Habría que poner una recta paralelo, esta sería la recta de los números reales, y habría que colocar una recta en paralelo para decir, estos son los imaginarios, no están en esta recta. No están en esta recta. Bien, vamos a tomar 5 minutos de receso. No, 2 minutos nada más, 2 minutos. Este tema quiero que estén bien claros con la estructura de los números. Ustedes más que nadie tienen que dominar esto. Si no dominan esto, pues van a tener muchas altas y bajas en lo que es el desarrollo de su carrera. Y no es el deseo. Vamos a tomar 2 minutos y entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es inicialmente la matemática discreta, que es lo que se conoce como lógica matemática.
Bien, estimado. Después de ver este tema, vamos a entrar entonces a lo que es la lógica, normal como ustedes lo han conocido. Miren, antes de empezar, vamos a ver lo que es una proposición. Una proposición es un enunciado que confiere, ¿verdad que sí? Un enunciado característico que puede tener lo que se conoce como valor de verdad. Que puede ser verdadero o falso. Y vamos a tener los conectivos lógicos. Conectivos lógicos. El primero de ellos es la conjunción. Y se expresa con este símbolo. Y en lenguaje ordinario se expresa como Y, ¿verdad que sí? En este caso, para nosotros poder interpretar lo que es el armar, ¿verdad que sí? Una tabla de verdad, pues tenemos que tomar en cuenta que hay una fórmula que nos expresa qué cantidad de elementos va a tener esa tabla. Y es esta fórmula, la cual está explicada como 2 a la n. N sería el componente de las proposiciones que tengamos. Por ejemplo, si tenemos en este caso un enunciado que responda a esta característica, un enunciado A, pues como tenemos dos proposiciones, pues vamos a tener 4 posibilidades, ¿verdad que sí? Tenemos aquí P, Q, P y Q. Y el ordenamiento para esto sería, se hace lo siguiente, como son 4 posibilidades, pues entonces aquí ponemos verdadero, verdadero y falso, falso. Y aquí verdadero y falso, y verdadero y falso. Esto es un arreglo que se hace se puede hacer de cualquier orden, pero se recomienda este arreglo ¿para qué? Para que no se nos quede ninguna posibilidad. Entonces, en el caso de la conjunción, solamente puede ser verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Que vamos a tener aquí verdadera y en los demás casos falso. Entonces aquí sería, solo es verdadera si ambas proposiciones, ¿verdad que sí? Son verdaderas. Luego seguimos con la disyunción. Disyunción. La cual se expresa contrario, ¿verdad? Que sería esto, que sería de esta manera y se expresa como O. Y en este caso, si tenemos un ejemplo, que sería un caso P o Q, pues vamos a tener entonces P aquí, Q aquí. Y aquí sería lo contrario a esta, ¿verdad? Solo será falsa si ambas proposiciones son falsas. Si tenemos el mismo arreglo, este arreglo no cambia, pues vamos a tener entonces aquí verdadera, verdadera, verdadera y falsa, ¿no? Y falsa. En el otro caso que tenemos es, perdón, 3. Sería la implicación, ¿no?
uno llaman condicional, implicación o condicional, ¿no? Condicional. Y se expresa con esta flecha, ¿verdad que sí? Y se conoce como sí, entonces. Si tenemos esta, perdón, sería C, ¿verdad que sí? C. C. P implica Q, ¿verdad que sí? Esto es una flechita, ¿eh? Vamos a arreglarlo, una flechita. Sé que tenemos una mala costumbre a veces en la escritura, pero una flechita. Y si seguimos el mismo orden, ¿verdad que sí? Aquí expresa que solo será falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. O sea, si la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Entonces aquí sería verdadera, falsa, verdadera y verdadera, ¿no? Y tenemos también, entonces, en el otro caso, ¿no? La doble implicación, o doble condicionante, ¿verdad que sí? Y se expresa con esta doble flecha, ¿no? Bueno, aquí dice que solo será falsa, perdón, solo será falsa. Si la premisa es verdadera y la consecuente, ¿verdad que sí? Es falsa. En este caso, doble implicación, ¿no? Pues tenemos, perdón, vamos a llevar el mismo orden, ¿verdad que sí? Para no perdernos. Y tendríamos entonces aquí esta condición, ¿verdad que sí? P, doble implicación Q, ¿verdad que sí? Y tendríamos acá entonces verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero y falso, verdadero y falso. Y aquí dice que solamente será verdadera si tienen el mismo valor de verdad. O sea, sería verdadera, falsa, falsa y verdadera, ¿no? Aquí tenemos esta parte. Entonces solo será verdadera, ¿verdad que sí? Solo será verdadera si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Y por último, tenemos entonces la disyunción exclusiva, ¿no? Perdón. Disyunción exclusiva. Se puede expresar de esta manera y en algunos libros, y los libros más bien, el libro que le envié de matemática discreta, le expresa como si fuera un más en un círculo. Este es muy utilizado. Vamos a arreglar. Bueno, este es muy utilizado, ¿no? Y vamos a tener entonces P, Q, de la E, perdón. O puede también estar expresado de esta manera. Pero ustedes lo van a ver más frecuentemente de esta forma. Ya es bueno que vayan mirando, bueno, desde ahora, ¿verdad que sí? Cómo es que se expresa
matemáticamente en su área. Y vamos a arreglarlo aquí, ¿no? Vamos a hacerlo así. Ok. Entonces, en este caso, tenemos la que sí P. P. Y aquí tenemos el mismo arreglo, ¿no? En este caso lo ponemos así porque perdón, así, falso. Porque son dos, ¿no? Y en este caso serán falsas si tienen el mismo, ¿verdad que sí? Valor de verdad. Contrario acá. Solo será falsa, ¿no? Solo será falsa si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Fíjense, es importante que ustedes se aprendan esto como el Padre Nuestro. Y ustedes van a ver el porqué después del receso de esto, porque ya cambiaría las condiciones, ¿no? Ya no sería verdadero o falso, sino sería 1 y 0, ¿verdad que sí? Que es el lenguaje que entiende la máquina, ¿no? Entonces, es importante, y cuando demostremos las compuertas lógicas, ustedes se van a dar cuenta de una vez automáticamente de qué estamos hablando, ¿no? Pero es importante que ustedes aprendan estos cinco conceptos, como si fuera el Padre Nuestro, porque eso les va a ayudar entonces a entender lo que viene. Nosotros hoy vamos a sentar las bases, ¿verdad que sí? De lo que son las condiciones teóricas. Vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con esto. Y ya veremos algunos ejercicios ya en la próxima sesión. Y ya estamos tomando cuenta de la próxima sesión. Le colocamos algunos ejercicios que le puedan ayudar entonces a entender esta parte. Vamos a tomar un receso de 5 minutos solamente para entonces entrar ya a hacer un recorrido de esto mismo, pero ya como sería de manera lógica.
Bien, miren, estimados, lo que ustedes ven ahí como verdadero, pues entonces en lo que es la lógica computacional se entiende como si fuera uno. Y lo que es falso, lo que es en la lógica, vamos a decir, eh, computacional, pues se entiende como cero. ¿Qué es el lenguaje que ve la máquina? La máquina no discrimina, no, o sea, es decir, lo que hace es una relación específicamente, claro, ya tenemos algunas condiciones que ya hay sensibilidad virtual, hay de programas que se han desarrollado que pueden tener hasta voluntad propia, como es la robot que desarrolló Japón, que hasta tiene la capacidad de entablar una conversación con una persona. Eso es algo bastante importante. ¿Qué tenemos aquí? Vamos por partes. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, cuando hablamos de conjunción, hablamos, ¿verdad?, de la letra Y, es decir, que hablamos del inglés and, ¿verdad que sí? And. Y específicamente, cuando hablamos de esta condición, si tenemos una proposición A y una proposición B, pues lo que vamos a tener es una multiplicación. O sea, la función me dará una multiplicación. Y esa relación se expresa, ¿verdad que sí? Se expresa con la siguiente compuerta lógica. Se expresa con esta compuerta lógica. Si yo tengo un pulso A y un pulso B, voy a tener un resultado. ¿Y cómo armo ese resultado? De la siguiente manera, ¿verdad que sí? Tengo varias posibilidades. Esa función, lo voy a poner aquí, sería una función multiplicativa, ¿no? Y específicamente, como decíamos, un valor si es verdadero, sería 1. Y si es falso, sería 0. O como lo usamos, ¿verdad que sí? En el algor computacional, el 0 se expresa de esta manera, ¿verdad que sí? El 0. De esta manera, como si pareciera vacío. En otros aparece de esta manera, pero es más utilizado este que tenemos aquí, ¿verdad? Dependiendo de lo que entre acá, vamos a tener un resultado. Y específicamente lo que se hace es que se expresa primero lo falso, 0, 0, ¿verdad que sí? 1 y 1. 0 y 1, 0 y 1. Si en esta compuerta, ¿verdad que sí?, no hay ninguna señal, pues sabemos aquí que solamente será verdadera si ambas, ¿verdad que sí?, son verdaderas. Significa que si la verdadera es 1 y la falsa es 0, pues vamos a tener aquí 0, 0, 0 y 1. Si en esa compuerta lógica A y B es 0, pues mi función aquí sería 0. Mi resultado sería 0. Pero si tengo aquí 0 y 1, sería 0 también. 1 y 0, 0 también. Para que me dé 1, un pulso 1, ¿verdad que sí que tengo? Tengo que tener 1 y 1. Por eso es que lo que vimos anteriormente es importante que ustedes se lo aprendan, ¿verdad que sí? Como el Padre Nuestro. Y esto se llama compuerta, ¿verdad que sí? AND, que es la compuerta lógica. Compuerta lógica. Perdón, lógica AND. La que se conoce como AND, ¿verdad que sí? Y es una multiplicación, ¿verdad? 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1.
Tan sencillo como tal, ¿verdad que sí? Si ustedes tienen aquí, dependiendo de lo que entre, voy a tener algo, ¿verdad que sí? Que salga. Entonces, la compuerta lógica AND lo que me expresa a mí es que una multiplicación, ¿no? Una multiplicación. Si tenemos la compuerta lógica OR, ¿verdad que sí? Compuerta lógica. Perdón, lógica. Que sería O, ¿verdad? En español, pero en inglés OR. Pues entonces tendríamos una función que sería una suma, ¿no? Una suma. Y tendríamos entonces que esta compuerta se va a representar de esta manera. Y si hacemos, por ejemplo, aquí, ¿verdad que sí? El ordenamiento que vimos anteriormente, pues la función sería una suma. Vamos a ponerlo igual, ¿verdad que sí? Como que se entiende mejor, ¿no? Una suma. Y también tendríamos todas las posibilidades aquí, ¿verdad que sí? 0, 0, 1 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Y dice que solamente es falso, ¿verdad que sí? Cuando sea, no sea falso. Entonces, aquí vamos a tener entonces, ¿verdad que sí? 0, 1, 1 y 1. Después veremos el por qué, ¿verdad que sí? Claro, ustedes, una pregunta, ¿ustedes dieron matemática binaria ya? ¿La cursaron? No. Eso No. fue nada en eso, profesor. No. No, no hay Exacto, nada problema. de eso. No hay problema. En lo que vamos a hacer hoy es identificar la compuerta lógica. Vamos a hacer un review de lo que son las sumas de los diferentes sistemas, ¿verdad que sí? Y entonces trabajamos entonces ya con esa parte, no hay problema con eso. Bien, seguimos. Abarcamos el tema acá, no hay problema con eso. Si la tienen que ver más adelante, pues ya tienen la información. Lo importante es reconocer el tipo de compuerta. Esta es una compuerta que es recta, ¿verdad que sí? Y esta es una compuerta que tiene un poquito una curva aquí. De que ustedes vean la compuerta, ya ustedes tienen que saber qué hace una, qué hace otra, ¿verdad que sí? En el caso de la negación, bueno, no lo vimos en la anteriormente, la negación, que es simple y llanamente no, ¿verdad que sí? Lo que hace que cambie el valor de verdad, en este caso sería not, en inglés. Y específicamente lo que tendríamos es lo siguiente, tendríamos como un triángulo de esta manera. Y lo que hace ese puntico es que me cambia, ¿verdad que sí? Me cambia entonces la función. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, la función aquí sería algo como esa pestaña aquí sería la negación de A. Es lo mismo. Y aquí lo que tendríamos es, si tengo A y tengo la función, que es igual, ¿verdad que sí? A esta condición. Si es falso, pasaría a ser, ¿verdad que sí? Verdadero. Y si es verdadero, pasaría a ser falso, en este caso. Ojo, sería este puntito, ¿no? 0 y 1, 1 y 0. Si es 0 que entra aquí, saldría 1, ¿verdad? Y si es 1 que entra aquí, saldría 0. Y ahí somos felices. En el caso de, tenemos otra aplicación que se conoce como el buffer. El buffer lo que hace es simplemente que pasa igual y no tendríamos, vamos a arreglar esto, no tendríamos el puntito, ¿no? Pasaría igual y no tendríamos ese punto, simple y llanamente, ¿no? ¿En qué sentido? Vamos a arreglar este triángulo. Desde ahora tienen que irse familiarizando con la nomenclatura. Quizá, ejemplo, cuando tengamos varias compuertas, ahora quizás no se note, ¿no?
Pero cuando vayamos entrelazando varias compuertas, que entre fulano, que entre perencejo, si son 3 también, 3 o 4, claro, no vamos a complicar el asunto, ¿verdad que sí? Pero esto es básicamente para lo que es diseño, es muy importante qué tipo de compuerta vamos a utilizar. En el caso del buffer, ¿verdad que sí? Si yo tengo una función A y es la misma, si aquí entra un pulso, si no entra pulso, pues no entró. Y si entra un pulso, pues entonces sale el mismo. Entonces, esa parte, ahora, cuando se niega, ese puntito cambia la diferencia. Por ejemplo, si yo tengo una compuerta AND y la quiero convertir en NAND, tengo que poner el puntico acá y ya todo cambiaría. Ya no sería esto, cambiaría, como vamos a hacer en breve, todo lo que sería la configuración, ¿no? Ojo con eso. Igualmente aquí, si fuera una compuerta NOR, ¿verdad que sí? Ya no sería esto, sino sería otra cosa. Cambiaría toda la estructura que tenemos aquí. Eso sí que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí una compuerta NAND, ¿verdad? O sea, NOT AND. Lo que vamos a cambiar es ese valor de verdad que está aquí. Entonces la compuerta pasaría a ser esto. Aquí tendríamos un puntito, ¿verdad que sí? A y B. Y ya no sería esto, sino si lo negáramos, ¿verdad que sí? Vamos a negarlo. Entonces sería esta nomenclatura, ¿verdad que sí? Entonces sería la negación de este resultado y sería entonces 1, 1, 1, 0, ¿no? Sería esa configuración. Lo mismo aquí, si quiero una compuerta NOR, ¿verdad que sí? NOT más OR, o NOT plus OR, ¿verdad que sí? Como diríamos en inglés, pues sería entonces la misma configuración, ¿verdad que sí? Pero ese puntito que está ahí cambiaría todo, ¿verdad que sí? Ya la función no sería esta, sino sería una función diferente, ¿verdad que sí? Sería la función entonces A más B, pero negada, ¿no? Entonces todo esto cambiaría. En el caso de la que sería la compuerta SOR, o sea, sería en este caso, dijimos que era IO, lo que sería la disyuntiva exclusiva, entonces aquí se conoce como SOR. Y sería una compuerta, sería en este caso una condición donde la función sería básicamente esta negada, la función A negada, más la combinación, perdón, de la otra función negada. Y tendría una nomenclatura como sigue, ¿no? Como sigue. Sería algo parecido, ¿verdad que sí? A esta composición sería algo de esta manera. A y B, y aquí tendríamos la función. Si, por ejemplo, queremos entonces cambiar, ¿verdad que sí? Cambiar esta configuración, que ya no sería, ¿verdad que sí? Sería para nada, sería esta, ¿verdad que sí? Sería entonces lo contrario. Pero esta la vamos a ver más adelante, ¿verdad que sí? Porque vamos a concentrarnos primeramente, sería la misma, pero el puntito, ¿verdad que sí? Cambiaría esta función. Miren, como les decía, dimos un repaso primero a lo que es la parte, vamos a decir,
lo que sería la parte lógica, que básicamente ustedes vieron algo de eso en secundaria, ¿no? Y específicamente para poder entender ya en materia, ¿verdad que sí? Lo que son estos datos, pues lo que hacemos es que lo traemos ya a colación con esto. Por ejemplo, va a depender de lo que es, qué compuerta lógica tengamos, va a depender lo que entremos y de función de lo que entremos, la combinación que haya, ¿verdad que sí? Pues va a definir lo que salga. Por ejemplo, aquí es sencillo, una multiplicación. Si tengo 0 y 1, pues automáticamente sale 0. Pero si cambian las condiciones y tengo 0 y 1, entonces aquí no tendría 0, sino tendría 1, ¿verdad que sí? Igualmente aquí en la suma, por ejemplo, si aquí yo tengo, ¿verdad que sí? 0 y 1, por decir algo, pues tendría en la salida 1. Pero si tengo el puntito, pues entonces el asunto cambia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la negación puede ser que tengamos entonces una combinación, ¿verdad que sí? Este caso que tenemos aquí es la combinación de esta compuerta más esta, ¿verdad que sí? Para que me cambie ya. Estas dos cosas, la suma me daría como resultado este. Igualmente que este más este me daría entonces este también. Puede estar combinado en una forma u otra. Ahora, si tengo esta compuerta y le agrego entonces esta, pues entonces me va a dar esta función original que tengo acá. Es importante desde ahora, para lo que son los circuitos lógicos, que ustedes tengan esa parte clara. Ya nosotros, la semana que viene, vamos a ir haciendo ejercicios para ir desarrollando, ¿verdad que sí?, las habilidades con la compuerta lógica y entrar en materia con lo que pudiera llamarse, con lo que se llama el álgebra booleana. A mí me gusta dar estos temas primero, no de último, porque nosotros tenemos específicamente mucho material que recorrer. Tenemos los gráficos, tenemos, y creo que en este cuatrimestre me va a ayudar a llegar, que lleguemos, ¿verdad que sí?, a la máquina de Turing, como Turing hizo esa creación. Pueden buscarlo, pueden leerlo, pueden buscarlo en la historia. El pobre murió envenenado, ¿verdad que sí? Envenenado con una manzana con cianuro, y por eso que la marca Apple tiene una manzana con una mordida. Por eso que la marca, en honor a Turing, para que no se olvide ese genio matemático. El único problema de Turing era que tenía una preferencia, ¿verdad que sí? Y en ese momento era muy penado, o sea, era muy penado ese asunto. Pero no se le puede negar, ¿verdad que sí? No se le puede negar el gran aporte, ¿no? El gran aporte que hizo al descifrar esa máquina de los nazis, Enigma, y entonces demostrar que sí, y evitar muertes, muchas muertes, reconociendo que los alemanes, mucho más avanzados, ¿verdad que sí?, para llegar a esa determinación. Fíjense, el día de hoy lo vamos a parar aquí porque realmente sé que es mucha información en un solo momento. Pero realmente para ustedes no es difícil, solo que tienen que, ya la clase que viene vamos a hacer algunas asignaciones, voy a colocar de manera teórica algunos resúmenes para que lo puedan tener. Déjame un segundo, que tengo una llamada en línea. Hello. ¿Sí? Deme un segundito, yo le devuelvo ahora, que tengo una clase ahora. Algunos de ustedes me han llamado. Yo deme unos minutitos que estoy cerrando ya. Muchas gracias. Ok. Bien, escúcheme la interrupción. Ya la próxima sesión ya van a tener ya sí material en la plataforma Moodle, pero de todas maneras ya tienen material, se le envió 2 libros de texto. El último libro de texto básicamente se le
envió por partes, se llama así mismo matemática discreta. Y entonces pueden ir revisando estos conceptos. Pero por ahora, vayan revisando, no es difícil, lo que es el contenido de la compuerta lógica para colocar algunos ejercicios y ir trabajando, porque si no lo hacemos, entonces se va a ir complicando el asunto. Y va a llegar un momento entonces que van a tener muchas cosas juntas. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos visto? No, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, algunos compañeros de ustedes no pudieron. Sí, dígame, estimado. Cuando usted dijo ese tema que usted acaba de dar, no sé, no se escuchó bien. Si lo podría repetir para yo. Muy bien, muy bien. Va, muy bien. Adelante, mire. Según vimos anteriormente, ¿verdad que sí? Lo que hicimos fue un recorrido de lo que es la lógica. Y los circuitos lógicos, pues, responden a esa condición. La primera compuerta lógica que vamos a ver aquí es la compuerta lógica AND, que es más bien una multiplicación, se expresa como una multiplicación. Y dependiendo de lo que entre aquí, quien sea A, quien sea B, van a obtener un resultado. Específicamente la compuerta lógica AND se expresa como una multiplicación, pero también se puede expresar como si fuera un ordenamiento, vamos a decir, un ordenamiento lógico. Bueno, lógico como tal. Esta función es una función directa, ¿verdad que sí? Pero esta función que está aquí, con esa barra aquí arriba, lo que significa es la negación de esto. Es decir, que este resultado corresponde a esta compuerta y este resultado es de esta compuerta lógica. Este puntico lo que hace es que niega todo lo que, ese simple punto, inofensivo punto, lo que hace es que niega todo, ¿verdad que sí? Lo que está acá. Y entonces, dependiendo de lo que sea el arreglo de la compuerta lógica, si aquí, por ejemplo, si aquí entra 0 y 1, ¿verdad que sí? Y en condiciones normales me da, en este caso 0, pues entonces no aquí me daría 0, pero aquí me daría 1. Tendría un pulso, ¿verdad que sí? En el caso de la compuerta lógica OR, ya se representaría como una suma, ¿no? Y tendríamos aquí esta parte. Y si fuera la compuerta lógica NOR, pues sería lo contrario a lo que tenemos acá. Igual pasaría con la negación. Y esta compuerta, que aunque la hemos puesto ahora, esa compuerta la vamos a ver un poquito más con detalle en la próxima sesión. Pero por ahora vamos a ir masticando esta parte que está aquí. ¿Qué les digo? Les he enviado 2 libros de texto, aunque las informaciones las vamos a subir en la plataforma Moodle, pero es bueno que ustedes vean los libros, se vayan, ¿verdad que sí? Empapando de cómo es el lenguaje técnico de su área, porque eso les va a ayudar más adelante cuando ustedes tengan que diseñar, porque ustedes van a diseñar. O sea, no es solamente sentarse en una computadora y que la computadora, si usted no le da información, no va a obtener información. O sea, esa parte ahí hay que tener bastante claro ese concepto. La computadora es como menos que un niño. Usted tiene que darle datos. Mira, necesito que tú me hagas esto y después de ahí hazme tal cosa. Y entonces van a tener que tomar en cuenta lo que son tomas de decisiones y en algunos casos van a tener que hacer una serie de condiciones. Pero poco a poco, ¿verdad que sí? Vamos a ir llenando de información, ¿verdad que sí? En envase, y eso nos va a ayudar para otras condiciones. Veo que Víctor quería decir algo y después Rainiel. No, pues, eso fue cuando te mencionó el tema de los computadores, que parecen niños. Y yo le iba a decir Claro, que menos que un niño, porque uno tiene que decir las cosas exactas como son. De lo claro, contrario, no funciona. de lo contrario no nos da la información que realmente necesitamos. Bien, estimados, vamos a echarle Profe, ganas. Sí, dígame, estimado. ¿y la lista? ¿Usted la pasó? Bueno, yo tengo aquí los que están presentes. Yo les dije a ustedes que yo asumo que ustedes son adultos y básicamente los que están acá conectados para mí están presentes. Sí, Pero sí, está bien. realmente hay que tener pendientes
Adelante, Jomelin. Vi su mensaje en el chat de Teams. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, bajo la mano. Bueno, estimados, vayan revisando ahí, vayan mirando el libro de texto que les he enviado, el último libro, muy buen libro, un libro que lo uso con mucha frecuencia, y aquí le condensamos las informaciones, pero el libro siempre da más detalles y eso nos ayuda a entender esta asignatura. Así que nos vemos en la próxima sesión. Ya espero tener mucho material para ustedes, que ya con algunas asignaciones, ya tercera semana, bueno, que vayan trabajando y entonces poder conversar en la asignatura con las actividades que pongamos. Así que pasen feliz de la noche y nos vemos en la próxima sesión. Está bien, profe. Profesor.